¿Tienes fondo de emergencias? Y las opciones son, ¿eso qué es? Sí, tengo ahorros para imprevistos, pero están mezclados con el dinero de mis metas. O tengo una cantidad entre 3 y 6 meses de mis gastos solamente para imprevistos. Entonces, ¿cuál sería la tuya? La primera, que sería, bueno, vamos a llamarle A, ¿eso qué es? B, sí tengo ahorros, pero están mezclados con el dinero de mis metas. O la C, tengo una cantidad entre 3 y 6 meses de mis gastos solo para imprevistos. Dice Claudia García que no puede tener fondo de emergencia si traigo deudas. ¡Falso! Falso, Inc. Vamos a hacer casi un falso Inc y verdadero Inc. Y ahorita vamos a ver por qué eso es falso, Inc. Dice, alguien dijo, Carlos, la verdad es que el 2, o sea, lo de que tiene, sí tiene un dinero, pero está mezclado con el de sus metas, entonces no es un fondo de emergencias en sí. Por ahí veo muchas Bs y mucho eso que es, muchos no tengo ahorros. Dalia dice, apenas lo estoy ahorrando. Si lo estás haciendo específicamente para emergencias y separado de otros dineros, entonces sí estás armando tu fondo de emergencias. Por ahí Jessica decía, no. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y en el libro del pequeño cerdo capitalista, hablamos de por qué es importante el fondo de emergencias. Entonces, la pregunta es que resumas por qué es importante tener un fondo específico para imprevistos. Si no has leído esa parte o ya no te acuerdas del libro, lo que sea, simplemente dime, ¿por qué crees que a ti te serviría en tus finanzas el tener un ahorro para cuando, por ejemplo, se te poncha una llanta o chocas y tienes que pagar el deducible, o hay una gotera en tu casa, o de pronto hubo una emergencia de un gasto médico familiar, o tienes que ir a ver a tu abuelita que se enfermó o algo por el estilo, ¿no? Mira, Eriseth dice una buena respuesta para no tener que pedir prestado. Martín dice, ay, para sentir seguridad. Cris Cas, para evitar los sustos. David Mejía, porque siempre hay imprevistos. Susana dice que aprendió con nosotros que el dinero del fondo de emergencias puede estar invertido en CETES, también en un fondo de liquidez diario. Olga Fabián, muy bien, ella tiene su fondo de ahorro en una caja de ahorro, su fondo de emergencias en una caja de ahorro totalmente aparte, muy bien. Dani dice que invirtió su fondo de emergencias. Espero que lo hayas invertido, digamos, a corto plazo para que esté disponible para las emergencias, porque si agarraste tu fondo de emergencias y lo metiste a la bolsa o a Bitcoin, Dani, pues te quiero decir que ya no tienes un gran fondo de emergencias, porque eso no va a estar disponible. Entonces, acláranos nada más eso. Dice Carito, ¿para qué es el fondo de emergencias? Para evitar dar tarjetazos. Dice Dulce que ya tuvo y salió de una emergencia, pero desde entonces no ha podido juntarlo nuevamente. Ojo, ahí es un tema importante. Creo que acabas de hacer un gran comentario, Dulce, porque justo la idea del fondo, de pronto como que la gente se hace bolas. Creemos que como es un ahorro y que lo tenemos que juntar rápido y que si no podemos destinarle muchísimo dinero, entonces pues casi no vale la pena. Entonces, como es un fondo, lo puedes ir llenando poquito a poquito. No necesariamente tiene que ser una gran cantidad. Entonces, si no has podido juntarlo nuevamente, quizás es porque te estás esperando a tener cantidades muy grandes y no estás haciendo esta parte de irle metiendo cantidades pequeñitas, hacerlo poco a poco, que se vaya creando este fondito. La recomendación de la mayoría de los expertos es que sea entre 3 y 6 meses de tus gastos, pero la pregunta del libro de trabajo es, ¿cuánto de tu fondo de emergencias quisieras reunir en los próximos 12 meses? ¿Y dónde lo vas a invertir, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad te gustaría tener? Nada más para ver esta parte de cantidades. Muchas veces cuando yo les digo, bueno, un fondo de emergencias es entre 3 y 6 meses de mis gastos, la gente dice, ¡ay! Pues voy a juntar 6 meses de mis gastos en un año. Pues eso implica que tienes que ahorrar el 50% de tus ingresos, ¿no? Entonces, eso solo para el fondo de emergencias. Entonces, quizás no es tan realista. ¿Cuánto sería algo que yo creo que es completamente manejable para reunir en un año? Por lo menos un mes. Hay gente que puede reunir 2 o incluso hasta 3, pero un mes es alrededor del 8.3% de tus ingresos. Si tú ahorras el 8.3% de tus ingresos durante 12 meses, en el mes número 12 vas a juntar ya un mes completo de ingresos. Sé que no es lo mismo gastos que ingresos, pero quiero pensar que ustedes ya no gastan más de lo que ganan, o al menos eso es lo que diría la teoría, entonces pues más o menos estaría equilibrado. Entonces,
8.3%. Obviamente, si quieres juntar 2 meses, pues lo multiplicas por 2. Si quieres juntar 3, lo multiplicas por 3 y así nos vamos. Entonces, de acuerdo a esto que te acabo de decir, para ti, ¿qué sería razonable juntar en 12 meses en cuanto a fondo de emergencias? Y por favor, escríbelo en el libro de trabajo y también compárteme en el chat. Norma Monterrubio dice que ella quiere ahorrar el 20% de ahorro al mes, supongo. Romina Huerta, mira qué bueno que lo estamos platicando acá, porque dice, yo creía que tenía que juntar mi fondo de emergencias de golpe y porrazo, y pues no, o sea, digo, sí, siempre somos bien aborazados y queremos cumplir las metas así, y nos queremos retirar así, y queremos ser millonarios así, pero la riqueza es un proceso. Y justo esta parte, que es el fondo de emergencias, que es darle la solidez, pues lo vamos haciendo poquito a poquito. Entonces, Romina, mejor que ahorres un 8% o un 4% o un 3% o un lo que sea por ciento, que el hecho de que no, o sea, de que por creer que tiene que ser de golpe, pues digas, ay, no, ahorita no tengo dinero para eso, ¿no? Cristina dice, yo quisiera juntar 2 meses de mis gastos y en dónde invertirlo, no sé. A ver, tip importante para el tema de dónde invertir el fondo de emergencias. Como es dinero que no sé cuándo voy a usar y que lo más probable es que ni siquiera sea en un momento adecuado que me convenga a mí que lo tenga que usar, entonces tiene que estar muy disponible, sí trabajando, porque si no, pues, sobre todo si tienes mucha suerte y no tienes una emergencia en un buen rato, pues entonces la inflación también le va a pegar su mordisco a tu fondo de emergencias y esa no es la idea. Sí sería importante que lo tengas trabajando, pero en algo que lo puedas tener disponible. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos nos permiten que nuestro dinero trabaje y al mismo tiempo esté disponible? El ideal, mi favorito, el que yo les recomiendo, es un fondo de liquidez diaria, un fondo de inversión de liquidez diaria que invierte en deuda gubernamental. Entonces, por ejemplo, y de corto plazo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú ya abriste un contrato de fondos de inversión y si no puedes abrirlo, ahí puedes escoger un fondo con estas características. Si tú ya abriste tu cuenta en CETES Directo, dentro de CETES Directo hay un instrumento que tienes más disponible el dinero que en CETES, que se llama Bondía, que ese es un fondo de inversión diario. Si tú tienes GBM, por ejemplo, o tienes Vector, que es una casa de bolsa en línea, ahí también hay fondos de inversión de liquidez diaria. Incluso no son los mejores, de hecho son los que pagan más peorcito, pero en los bancos también, en tu misma, incluso hasta por la banca, por internet o por teléfono, puedes contratar fondos donde tengas el dinero disponible con liquidez diaria. Entonces, hay pagarés también a 7 días o a 14 días, que todavía podría funcionar, pero digamos que esas serían las alternativas. Fondo de liquidez diaria, el pagaré y ya un poquito rascándole al tema, CETES a 28 días, aunque ahí la idea sería que le metieras cada semana una cantidad para que cada semana tuvieras un disponible y fuera un poquito más fácil. Entonces, esas serían las 3 opciones. Gerardo dice que quiere un mes de su salario. Dice Carlos Brand, que está interesante su pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia para cuando no tenga el fondo completo? ¿Mantenerlo o pasarlo como un ahorro e iniciar de nuevo? Carlos, cuando ya tienes tu fondo de emergencias completo, más bien lo que tendrías que hacer es lo excedente de este porcentaje que estás ahorrando, si ya te acostumbraste, empezarlo a meter a metas de más largo plazo. O sea, si tú tenías, por ejemplo, el tema del retiro todavía no lo tienes tan cubierto, o tienes una meta a 2 años y entonces ya lo vas a meter o a 3 años o a 5 y ya lo vas a meter en instrumentos de un poquito más largo plazo. Digo, ya estamos mezclando un poco el tema, el último tema de hoy, pero sí ya valdría la pena que lo diversifiques, que digamos que lo que ya ahorraste para el corto plazo, para tu fondo de emergencias, lo dejes ahí, pero todo lo demás ya empieces a ver en miras de tus metas y de tu retiro, cómo lo puedes invertir. Acuérdense que ayer hablamos de que el ahorro son 3 cajoncitos: metas, emergencias y retiro. Uy, Dios mío, José Vázquez, tú sí estás en un relajote financiero y vamos a tener que ver cómo llegaste ahí en el siguiente apartado, porque dice, ¿qué hago si se me acaba mi fondo de emergencias y aparte ya estoy tarjeteando porque mis ingresos no se recuperan? José, primero, o sea, digamos, primero tendrías que checar cuál es la causa de, o sea, bueno, ahorita la emergencia fue la causa de tu tarjetazo,
pero creo que no sé si has hecho ya el ejercicio de ver cómo puedes reducir tus gastos y esto de que los ingresos se recuperen, sobre todo cuando estamos en situaciones muy extremas como una pandemia, tenemos que ser más proactivos. No podemos esperar que venga de fuera, sino empezar a buscar otras alternativas, porque quizás, digo, no sé si ese sea tu caso, quizás no lo es, pero si lo fuera, si estás buscando el mismo esquema con el que tenías ingresos antes y estás esperando a que eso se recupere, igual y te vas a tener que esperar mucho, o quizás incluso tu industria nunca va a volver a ser la que fue. Entonces es importante empezar a buscar alternativas, porque si no te vas a acabar con una deudota del demonio.